Coucou les amis, bienvenidos una vez más a su clase de francés con Monsieur Dabichon. El día de hoy explicaré acerca de los diferentes tipos de acentos que te puedes encontrar en la lengua francesa. Te explicaré de forma sencilla para qué sirven, cómo los utilizas. Así que, como siempre te digo, prepara tu libretita, prepara tu lapicero, tu lápiz, porque esto te va a servir. Perfecto, bandita, ya estamos aquí preparados para poder hacer la explicación de los acentos en francés. La prononciación, les accents en français, los acentos en francés. Pero antes de poder proporcionarlo, les recuerdo cuántos acentos existen en español. En español existen 3 acentos. Existe la tilde, ahí está. Existe también por ejemplo, la diéresis, ahí está, la diéresis, voilà, y existe también el de la ñ, que en este caso se llama la virgulilla. Posiblemente el acento de la ñ no lo contemplabas como un acento, pero sí ya existe, y se llama virgulilla. Bueno, en francés, en español, existen 3 acentitos. La tilde se utiliza para poder entonar la sílaba, ¿no? Como calzón, corazón, diéresis, ahí está, ¿no? Precisamente la diéresis lo que hace es romper la unión del diptongo. ¿Se acuerdan de la opción de, por ejemplo, guerra, guitarra, de la explicación? Bueno, cuando ustedes le ponen una diéresis sobre la U, lo que hace es romper el diptongo. Guerra. Si se lo pusiéramos a la U, sería guitarra. Por eso es que tenemos palabras como el caso de pingüino. No decimos pinguino, decimos pingüino. Esa es la función de la diéresis. Y la virgulilla simplemente le está dando un sonido diferente a la N. De N a ñ. ¿Sale? Así de fácil. Bueno, pues en francés entonces, ¿cuántos acentos te puedes encontrar? Bueno, mucho ojo, te vas a encontrar 5 acentitos. Así es. Por ejemplo, vamos a empezar con el más usual, que se llama l'accent aigu. L'accent aigu. ¿Se acuerdan de la regla de la N que les expliqué en un video anterior? L'accent, la T no funciona. Tenemos el diptongo AI que se pronuncia como aigu. El acento agudo, chicuelos, es el acento que para nosotros es la tilde. Es el acento normal. L'accent aigu. ¿Para qué te van a servir? O para qué, perdón, se me fue una C, es doble C. ¿Para qué te va a servir el acento agudo? Te va a servir para 2 cosas. La primera y más importante es, vamos a ponerle opción A, vamos a disminuir el tamaño, opción A, ¿vale? Te va a servir para poder darle una pronunciación a la E final. ¿Se acuerdan que cuando les dije sobre las letras que no se pronuncian, la E es una letra que no deben de pronunciar al final? Salvo o a excepción de que tenga un acento. Entonces la primera es para dar, vamos a ponerlo en español para que ustedes los anoten, para darle tono a la E final. Esa sería la primera opción, para darle tono a la E final. Por ejemplo, tenemos palabras como el caso de solidarité, solidarité, solidaridad, fraternité, fraternidad. Si ustedes observan, básicamente lo que estamos haciendo es pronunciar la E. Solidarité, fraternité. Primer uso. Y el segundo, podemos decir yo sé que existe toda una descripción gramatical para esto, pero pues es básicamente la decoración. Solamente te va a servir como decoración, así, literal. Por ejemplo, hay palabras como es el caso de degeneración.
Degeneración. Si se fijan, tiene tres acentos, y no es que vayas a decir degeneración. No, simplemente la palabra evolucionó de esta manera para ponerlo en simples palabras. Así que si tú ves 3, 2, 5, 7 acentos, no le vas a dar el tono ahí. Simplemente lo dices normal, degeneración. Solamente ten en cuenta que pues, cuántos acentos tiene, te los memorices. Otra palabra similar es el caso de general, que en este caso sería así, general, general. Así que si ustedes observan hay dos acentitos, dos, y pues, bueno, simplemente es la decoración. Seguimos con el siguiente. Vamos a borrar esta parte. Recuerden que ustedes pueden retrasar el video, pausarlo, etc. El siguiente acento es el acento grave. L'accent grave. Voilà. L'accent grave, el acento grave, es el que va al revés. En español no existe, pero en francés sí. Ahora, y pues, ¿para qué te va a servir el acento grave? También hay dos funciones. La primera es alargar la vocal. Bueno, la pronunciación. Hablamos de la pronunciación. Tenemos el caso, por ejemplo, de primero. Tal vez lo hayan escuchado porque lo ocupamos mucho. Que la Premier League, la Premier, etcétera, ¿no? En este caso es primero, viene del francés. Pero aquí la R no va a sonar. Premier. Vas a llegar hasta la R. Premier. De hecho, vamos a colorearla para que no se les olvide. Premier. Pero existe su contraparte femenina. Si quieren decir primera, es así. Se escribe, es básicamente la misma, solamente que le agregas la E al final y le agregas un acento en la penúltima E. Bueno, aquí la letra que no van a decir es la letra E. La R sí la van a decir y recuerden que va a ser como una G. Es gutural la pronunciación. Pero aquí la E como que va a tener un alargamiento de pronunciación. Première, première. Si se fijan, tal vez no tanto cuando hable, pero sí tiene que tener un poquito de alargamiento la pronunciación. Première. Tenemos otro caso. Si tenemos primero, tenemos el caso de último. La pronunciación. Dernier. ¿Qué letra es la que no vas a decir? La R. Como que súbitamente la E final, como que se acorta la pronunciación. Dernier. Eso es último. Pero existe también la opción femenina. Última. ¿Cómo vas a decir última? Vas a decir dernière. Dernière. Así que mucho ojo porque sí existe su diferencia. Masculino, primero, premier. Dernier. Primera y última, première, dernière. ¿Ya vieron? Así que mucho ojo. Esa es la primera opción. Y la segunda es básicamente hacer la diferencia entre palabras que se escriben igual y se pronuncian igual. Diferenciar palabras que se escriben igual y se pronuncian igual. Que me parece que son homófonas, no me acuerdo bien el término. Ahí lamentablemente sí me falla también a veces diferenciar, pero bueno. Entonces son palabras que se escriben igual y se pronuncian igual. Tenemos el caso, por ejemplo, de el artículo definido, que es, por ejemplo, la. La se ocupa como en español. La maison, la casa, la dinámica, etcétera, etcétera, etcétera. Pero también tenemos la misma opción, pero con un acento al revés. La pronunciación, Monsieur Davichon, será diferente. No, la pronunciación es igual, la, pero la traducción va a ser diferente, porque en este caso ustedes tienen que traducirlo como allí o allá, como ustedes gusten. Por ejemplo, cuando te preguntan, Monsieur Davichon, ¿dónde está mi mochila? La, y señalas, ¿no?
la, allá o allí, como ustedes lo digan, ¿no? Entonces, son palabras que se escriben igual, se pronuncian igual, pero en el contexto se sobreentiende que significan cosas opuestas. Bueno, no opuestas, pues, cosas diferentes, ¿vale? Así que esto les va a servir para separar palabras que se escriben y se pronuncian igual. Seguimos, para que no se alargue mucho el video. El siguiente acento que les va a servir, que van a tener que utilizar, es el acento circunflejo. En francés será circonflexe, que para la banda, para la gente que estudia francés, le decimos que es el acento de la casita. Como ustedes pueden observar, este acento no existe en español, pero sí existe la palabra circunflejo, l'accent circonflexe. Y también tiene dos usos. La primera, para no escribir tanto el rollo, es como para igual diferenciar palabras que se escriben y se pronuncian igual. Tenemos el caso de mur y tenemos la otra palabra que es prácticamente igual, solamente que tiene el circunflejo. El primero, los dos se dicen igual, mur, pero el primero es muro, sin el acento. Y el que lleva el acento circunflejo es maduro. Ahora, me puedes decir, oye, pero se pronuncian igual, ¿y cómo voy a saber si quiero decir muro y si quiero decir maduro? Pues el contexto te va a decir. Si estás hablando de arquitectura, estás catalogando las casas o vas a remodelar, no vas a confundir mur con maduro. Viceversa, si estás hablando de la gastronomía, estás en la cocina, vas a preparar algo y dices mur, evidentemente no vas a hablar del muro, sino de que algo está maduro. Siempre el contexto les va a ayudar, así que no se me pierdan, por favor. Eso, bueno, no más que no se me pierdan, no le tengan miedo. Así de fácil. La siguiente opción. Ese es uno, ¿no? Hay muchos más ejemplos, solamente les explico de forma breve para que lo puedan copiar. Y la segunda opción, chicos, podemos hablar que es, digamos, algo histórico. Historique. ¿A qué me refiero histórico? Chéquense porque este es un poquito, pues, entretenido para aquellos que les gusta esto de la gramática, de la historia, de bla, bla, bla. Tenemos la palabra isle en italiano. Tenemos la palabra isla en español. Tenemos la palabra en inglés island, ¿no? Recuerden, no es island, es island. Y tenemos la palabra en francés île. Básicamente lo que pasó es lo siguiente. La palabra antigua para decir isla se escribía así, pero digamos que por alguna razón yo creo que se les complicaba la pronunciación y dijeron, no, la neta, como que no me suena decir isle. ¿Sabes qué? Lo que vamos a hacer es esto. Le vamos a quitar la S, porque como que me estorba, como que esa S está de más. Y le voy a poner un simbolito en la parte de arriba, un acentito, para indicar que antes había una S al ladito de la vocal. Y eso fue lo que pasó, literalmente, ¿no? Bueno, en breves palabras, ¿no? Tal vez exista una razón más sofisticada, pero sintetizando, pues es eso, ¿no? Entonces la pronunciación sería il. Por ejemplo, si visitan París, van a tener que visitar la Île-de-France. France. Bueno, de hecho es L apóstrofe. L'Île-de-France. Que es como si fuera, para los que viven en México, la Ciudad de México. Es la región donde está la capital, incluye varios municipios, claro está, pero digamos que es la zona metropolitana, capitalina. No, ahí está, Île-de-France. Está París y otros municipios. Otra palabra, por ejemplo, tenemos el caso de la palabra en italiano testa. ¿Qué es la testa? La cabeza. Tenemos la influencia del italiano con el francés. Bueno, más que el italiano es el latín, ¿no? Entonces, aquí antes era teste o test, pero dijeron la misma situación, ¿sabes qué? Esa S me está estorbando ahí, vamos a quitarla
y anteriormente le vamos a poner un sombrerito, un acentito y con eso basta para que indiquemos que ahí iba una S. Y ahí está. Significa que todos o cada vez que yo encuentro una palabra con el circunflejo, ¿significa que antes había una S ahí? No, no siempre va a ser así, a veces va a ser como el anterior. Así que mucho ojo. Seguimos. Bueno, esta era la opción número 3. No lo corregí, pero esta en teoría es la 3. Bueno, no es en teoría, esta debe ser la 3. Y vamos a continuar con la opción número 4, que viene siendo la diéresis. ¿Sale? Así de fácil. Nada más que en francés no se le llama diéresis. Se le llama tréma. Ok. Recuerden que si el acento no está al final, no tiene tonicidad. El tono es normal. Tréma. Aquí el sonido o la entonación o el tono va hasta el final. Tréma. Así que este es el acento diéresis. ¿Para qué nos va a servir la diéresis? Davichon va a ser lo mismo. ¿Para qué te sirve en español? Para separar diptongos. Bueno, pues en francés es básicamente lo mismo. Por ejemplo, tenemos el caso de la palabra me. La S no suena y esto significa pero. Me. Sin embargo, también existe la palabra con diéresis sobre la I. ¿Y cómo se va a pronunciar? Maíz. Y me puedes decir, oye, sí, David, pero pues, tú dijiste, bueno, je m'appelle David, Davichon, David, voilà. Pero tú me dijiste, David, Davichon, que la S no suena. Bueno, aquí sí va a sonar porque no es una palabra del francés, es una palabra del náhuatl. Es una deformación de maíz, literalmente el que consumimos para las tortillas. Entonces, como es una adaptación, pues lo que hacen es eso. Le pusieron la diéresis, le tréma, sobre la I para que pudieran pronunciar la vocal separada, maíz, y la S sí suena porque no es del francés. Así que eso es básicamente. Si te encuentras una diéresis, solamente recuerda que las vocales se van a pronunciar de manera separada, individual, si lo quieres ver así. ¿Vale? Así que mucho ojito. Y por último, para terminar ya esta emisión, es la número 5, que es el acento cedille. Es el acento cedilla, que también no existe en español. Este acento es, posiblemente lo has visto, una C con una colita, una protuberancia en la parte inferior. No es una protuberancia, es básicamente un acento, solamente que en vez de ir arriba, está en la parte de abajo. ¿Y para qué te sirve la C cedilla? Fácil, no te quiebres la cabeza. Solamente convierte el sonido de la C como la S. Sí. Y funciona con vocales, pero no con todas las vocales. Solamente va a funcionar con la A, con la O y con la I. ¿Cuál con la I? Con la U. Perdón. Sí, solamente funciona con la A, con la O y con la U. ¿Por qué? Porque si no se la pones, dices K, pero si le pones la cedilla, dice sa. Lo mismo sucede. Con la cedilla se pronuncia so y sin la cedilla es co. Y por último, su y Q. ¿Ya vieron? Para eso sirve. ¿Por qué no existe con las otras letras, con las otras vocales, con la E y con la I? Pues porque básicamente dirías lo mismo. En ambos casos dices lo mismo. C. Sí. ¿Ya vieron? Entonces no tiene caso que uses con la E y con la I porque en ambos casos pues dices la misma pronunciación, es la misma opción. Y, por ejemplo, tenemos el caso de palabras como, déjenme copiar la opción, ahí está, maçon. Tenemos el caso de albañil, maçon, eso es albañil. O tenemos ciudades, como es el caso de Besançon, que es una ciudad, pues, en la parte
Eh, Hoy soy muy malo para los puntos cardinales. Bueno, para la frontera, junto con la frontera de Alemania, más o menos por esa región, Estrasburgo, la parte más como francesa-alemana, por ahí está Besançon. Así que esos son los diferentes tipos de acento. Espero que los hayan aplicado. Son 5 acentitos y memorícenselos porque les van a hacer falta, sobre todo para qué te funcionan, ¿no? Para qué te van a servir. Y bueno, de mi parte entonces ha sido todo, chicos. Espero que disfruten el video y si les gusta recuerden denle like, compartan con las personas que les gustan y recuerden que pues también doy clases de maneras privadas, así que si estás interesado en que ya quieras retomar bien el francés para aprenderlo, recuerda que podemos hacer Zoom, sesiones de clases por Zoom. Mándame mensajillo, mándame ahí un contacto y nos ponemos de acuerdo. Así que nos vemos a la siguiente. Ovagatus.